Desde hace mucho tiempo, la lucha por los derechos humanos se ha convertido en una causa universal. Pero lejos de ser un punto de llegada, es un punto de partida que debemos cuidar y construir día a día, con avances y retrocesos. En este contexto, Brenda Crabtree nos trae desde México una visión más que interesante sobre cómo la lucha por los derechos de las personas que conviven con el VIH es parte de esto. Pero no solo eso, sino cómo las desigualdades regionales que vivimos como latinoamericanos y latinoamericanas y la violencia que sufren las mujeres se conjugan. Porque, como dijimos, la causa de los derechos humanos es una causa universal. Hola, mi nombre es Juan Manuel Carballeda y te invito a que nos acompañes en esta serie de 5 charlas. Ciencia para cambiar la historia del VIH. Entrevistas a investigadores e investigadoras de América Latina al mundo. Hoy tenemos el gusto de charlar con Brenda Crabtree. Ella es de México, es infectóloga y trabaja en VIH-Sida hace muchos años, especialmente en estudios clínicos. Es miembro de la AIDS y está profundamente comprometida con la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la equidad de género. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, mil gracias por la amable invitación a Fundación Huésped y a ti. Gracias. No, por favor. Bueno, para empezar, podría preguntarte cómo empezaste tu carrera y por qué te interesaste en estudiar VIH. Bueno, pues la respuesta es un poco, da un poco de risa porque podría decir que fue una serendipia. Es que me gané un premio después de haber terminado medicina interna, donde podía hacer una estancia clínica en algún hospital y me ofrecían irme a Estados Unidos y yo la verdad es que no quería ir a Estados Unidos y prefería ir a algún país en Europa y tenía una muy buena amiga que vivía en Barcelona y resulta ser que donde conseguí irme fue en el hospital Can Ruti en Badalona. El doctor Bonaventura Clotet, pues es uno de estos personajes que fueron importantísimos en la respuesta europea al VIH. Ustedes, de hecho, tienen bastante colaboración con él. Y entonces yo llegué ahí sin necesariamente escoger VIH, ¿no? Me gustaban las enfermedades infecciosas como internista, pero realmente no estaba todavía perfilada ahí. Sin embargo, él y la gente de su equipo me inspiraron muchísimo y fue así como yo cuando decidí regresé, apliqué infectología, me aceptaron y lo primero que hice el día que llegué fue decir quién se dedica al VIH porque yo me quiero dedicar al VIH. Tanto fue el impacto y la inspiración que me dio esta estancia de 3 meses, pero realmente fui sin saber que esto me iba a pasar, ¿no? Pero te enamoró el tema de alguna manera. En esos 3 meses... Me enamoraron los pacientes, las pacientes. Se me hizo que había un componente social muy interesante que dependía de la situación y del entorno, ¿no? Que de cada país a cada país tiene sus cosas específicas y eso me pareció fascinante, ¿no? Entonces, no, más allá de la ciencia, que ahí en ese entonces, estoy hablando de 2005, se está utilizando como estrategia suspender el tratamiento antirretroviral, lo cual ahorita sabemos que está completamente contraindicado, pero es como que sentía yo que era un área de muchísima innovación, donde había una respuesta de salud pública y que además nos estaban cambiando paradigmas en cuanto a cómo comportarnos como sociedad ante la diversidad. Y eso se me hacía un logro fascinante que me envolvió luego. ¿Y cuáles son?
¿cuáles fueron esos cambios o algunos que te imagines en la historia? Yo pienso, pasamos en poco tiempo, son 40 años desde que conocemos el virus a hoy. ¿Crees que cuáles fueron los grandes hitos o los grandes cambios de paradigma que me puedas contar? Pues mira, cuando yo era una chica que iba al bachillerato, a la preparatoria, pues tenía amigos de la comunidad LGBT donde no podíamos hablar del tema. Te estoy hablando de los 80s y donde el VIH estaba estigmatizado, era una enfermedad muy acotada a esa población estigmatizada y con un pronóstico muy malo, ¿no? Es que, después de lo que se logró con el VIH, creo que empezaron a hablarse de los derechos humanos que debían ser para todos, incluida la población LGBT. Y bueno, hay diferentes logros, yo creo que muchos. O sea, yo nací con un mundo muy intolerante hasta esta población, y que bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina fue el primer país que logró tener el matrimonio igualitario, y la Ciudad de México fue la primera ciudad que lo logró también. Entonces, o sea, son cosas que ya tomamos por hecho, que sucedieron tan solo hace 20 años, pero que sí han marcado una agenda muy importante de los derechos de la población LGBT. Y bueno, pues también el feminismo, porque nuestras mujeres en nuestra región sufren de mucha inequidad, violencia y vulneración a sus derechos humanos que las ponen en riesgo de adquirir VIH. Entonces, estos dos temas y estas dos áreas son las que perpetúan la epidemia, porque la ciencia ha avanzado muchísimo en términos biomédicos. Es decir, tenemos excelentes tratamientos, tenemos excelentes herramientas para prevenir el VIH, y sin embargo la epidemia sigue, ¿no? Y Latinoamérica es de las regiones que no solo no ha aumentado los nuevos casos, no solo han disminuido, sino que han aumentado. Entonces, claro que la cuestión social es una de estas cosas que tenemos que obligatoriamente mirar. Y bueno, justamente por ahí quería preguntarte cuáles son tal vez los desafíos en América Latina y qué podemos aportar nosotros desde esta región. Bueno, mira, creo que ya hablé un poco de que los gobiernos, como sabemos, estamos cambiando de gobiernos en todo el mundo, ¿no? Y tendencialmente estamos yendo hacia la derecha. Como ya dije, pues a lo mejor hay jóvenes ahora que no se preocupan por sus derechos perteneciendo a la comunidad LGBT, pero estos son relativamente recientes. Para personas como yo, que estamos tirándole a los 50 años, pues ya tenemos un camino mucho más recorrido, que se diga del doctor Pedro Can, por ejemplo, ¿no? Pero los jóvenes, si ahora estamos teniendo gobiernos cada vez más restrictivos y punitivos hacia la extrema derecha, pues esto sí va a impactar en vulneración de los derechos, y esto sí impacta en todas las pandemias de enfermedades infecciosas, pero en especial en la de VIH por la población que se pertenece, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias cosas. En la región hay dos problemas. Hay una frecuencia muy elevada de enfermedad avanzada al momento del diagnóstico, y esto quiere decir que hay personas que muchas de las personas se diagnostican tardíamente, y esto puede ser todavía porque hay estigma y poco acceso, a poca información, la salud sexual, educación a la salud sexual, etcétera. O sea, tiene que ver con un rubro mucho más complejo, y no solamente la cuestión que tiene que ver con la ciencia y los avances del VIH. Y el otro es que los casos, a pesar de haber un acceso universal a tratamiento antirretroviral, los casos de VIH siguen en aumento. Entonces, ¿por qué es esto, no? Es una respuesta, bueno, no tengo la respuesta, pero seguramente es una serie
de muchas cosas, pero yo creo que sí tiene que ver con el entorno en el que estamos viviendo, los nuevos gobiernos, la vulneración a los derechos humanos, la violencia, la migración que es tan importante en nuestra región y pone en riesgo el continuo de atención, la inequidad de género, en fin, una serie de cosas que hacen que nuestra región en especial sea muy vulnerable a tener estos números. Y como mayoritariamente está constituida por países de medianos recursos, no somos lo suficientemente pobres como para que nos aporten apoyos externos como lo hacen en ciertos países del Caribe, donde sí están logrando las metas, y tampoco somos lo suficientemente ricos como para poder lograrlo adecuadamente. Qué interesante. Me gusta pensar que desde aquel primer enamoramiento con el tema, siempre llevas a la relación con la cuestión social. No es solo, no podemos separar de ninguna manera el estudio científico de lo que pasa en la sociedad y cómo Latinoamérica tiene sus diferencias, es diferente a lo que pasa en otros lados, y por eso pienso que es tan importante hacer ciencia, estudiar desde nuestra región, porque claro, es diferente a otras. Mira, un ejemplo muy nuevo es la efectividad demostrada de los antirretrovirales inyectables de larga duración, cabotegravir, como prevención, como PrEP, para prevenir VIH. Se comparó contra la opción oral, que es tenofovir emtricitabina, y se vio una diferencia muy importante a favor del cabotegravir. Como somos países de medianos recursos, en realidad no hay, o sea, es muy cara el inyectable, y nuestros países no tienen acceso a esas opciones. Entonces, somos una región que, aunque tiene pocos números en comparación con la región africana, por ejemplo, de personas que viven con VIH, donde no se ve una carga de enfermedad tan alta, entonces no se favorece que haya programas donde se puedan hacer patentes, se pierdan las patentes y se puedan acceder en forma mucho más costo efectiva o mucho más económica para nuestras regiones. Pero entonces eso nos hace estar destinados a utilizar la posología, que no necesariamente es la más efectiva. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, ¿de qué importa la ciencia si al final la implementación no se da o el acceso no se da? Y no es tan sencillo de verlo, digamos. No es tan sencillo pensar, bueno, es un país pobre, un país rico, digamos, justamente Latinoamérica, que estamos en el medio. Qué interesante lo que cuentas, o lo que contás. Me mezclo con mi argentinismo. Y bueno, ¿nos querés contar cuáles son tus líneas de investigación en particular? ¿En qué estás? Lo que nos quieras contar. Bueno, mira, yo realmente tengo una historia ya de más de 15 años. Toda mi vida la he dedicado a las personas que viven o son afectadas por VIH, y he hecho estudios observacionales de cohorte, ¿no? A par de esto, tengo mucha experiencia en conducir ensayos clínicos, principalmente de nuevas moléculas o nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral. No tengo tanta experiencia en ensayos clínicos de prevención por las características de mi instituto, pero esto me ha perfilado un poco más o sea, como investigadora clínica. Me interesa mucho en la enfermedad avanzada. Es un rubro que es uno de los fuertes de la clínica donde yo pertenezco, porque somos una clínica de referencia altamente especializada donde nos refieren pacientes muy complicados con enfermedad avanzada. Entonces, en ese tema, pues me gusta muchísimo la histoplasmosis diseminada, tuberculosis, criptococosis, meningia. Esas son como de las enfermedades que más vemos, ¿no? Y luego, pues nuestra población está envejeciendo. Me he metido mucho envejecimiento porque ya
una tercera parte de nuestra población tiene más de 50 años y tienen unos retos especiales, entonces en esa línea también. Y por supuesto, pues yo me considero una feminista, tengo 2 hijas, casi el 80% de mi clínica son mujeres, mi equipo son mujeres, entonces la violencia dentro del sistema de salud mexicano hacia las mujeres es históricamente muy importante, entonces todo eso también me ha hecho que siempre me ofrezca y levante la mano para hacer cosas que tienen que ver con la equidad de género y sobre todo las mujeres en general, pero las mujeres que viven con VIH. Entonces esas son las líneas a las que más me gustan. Qué interesante. Me cuesta pensar cómo se diseña un estudio. Sé que tal vez es difícil de contarlo en una charla de estas características, pero ¿cómo es? ¿Cómo se reclutan voluntarios? Me imagino muy difícil de hacer tu trabajo. ¿Nos puedes contar más o menos cómo es? No. Esto fíjate que es algo que mucha gente me pidió que lo contara cuando empezaron los estudios del COVID, de las vacunas. ¿Recuerdas? Entonces como que las personas se empezaron a interesar cómo se hacen los ensayos clínicos, cómo estamos seguros que lo que llega a nosotros es seguro de tomar, inyectarse, etcétera, ¿no? Y bueno, la investigación clínica es compleja, pero está muy bien establecida y muy vigilada. Hay muchas entidades regulatorias que velan por la seguridad de las personas participantes en los estudios clínicos. La investigación clínica consta de varias fases, fase 1, 2, 3, 4, donde la fase 1 se prueba generalmente una molécula en personas sanas. En la fase 2 se utiliza en personas con la condición que quieres estudiar, pero probablemente muy estables y se hacen en decenas de personas y donde principalmente lo que se ve es la dosis adecuada que tienes que utilizar, pero también sobre todo la seguridad. O sea, hay totalmente enfocado a la seguridad. Ya la fase 3 es con población. Si esto progresa y es aceptado por todos los comités involucrados, el comité de ética, el regulatorio, el comité externo que vigila que los resultados sean aptos, donde lo que se hace ya es en la fase 3 incluir más de 1,000 pacientes o una muestra lo suficientemente importante como para encontrar una diferencia entre la molécula que estás estudiando y el estándar de cuidado. O sea, siempre se tiene que comparar con lo que hasta ese momento se está utilizando. Ya en VIH ya jamás utilizamos placebo, porque esto que diría éticamente no se puede, que tendrías que dejar a alguien sin tratamiento, eso no se puede. Entonces siempre contra el estándar de cuidado, y ahí hay vigilantes y comités externos que hacen regularmente evaluaciones para ver si esto que se está haciendo es funcional y se va a ver una diferencia. Cuando se encuentra una diferencia a favor de la nueva molécula, es decir, que es mejor que el estándar de cuidado, el estudio se para porque éticamente tú tienes que asegurar que todos reciban el mejor manejo posible. Mientras que si se encuentra que es peor, evidentemente también se para porque es un tema de seguridad. Entonces, más o menos ese es a grandes rasgos lo que sucede, y esto puede, dependiendo de la complejidad de los estudios, pero estos estudios pueden durar años. Por ejemplo, el estudio más grande que se ha hecho en población que vive con VIH es el estudio REPRIEVE. Este estudio fue en personas ya viviendo con VIH con más de 40 años, donde se incluyeron a más de 7,000 personas, y este estudio comenzó en el 2012 o 2013 y concluyó apenas en el 2023, ¿no? Su último participante se metió en el 2019 y se tuvieron que hacer una estrategia enorme por el que vino el COVID, claro, y las visitas remotas y todo, pero lo que quería ver ese estudio es si el tomar un medicamento reducía el riesgo o los eventos cardiovasculares de importancia. Y este estudio se paró de forma prematura porque encontró que la estrategia que se estaba estableciendo era benéfica, y entonces ya no podías tener a personas sin ofrecerles esta estrategia. Ese es un estudio fase 4 porque
no es un estudio donde se prueba una nueva molécula, sino es un estudio de estrategia de tratamiento. ¿Okay? Qué interesante, claro, porque no podemos comparar contra placebo, porque no vamos a dejar, no se va a dejar personas sin el tratamiento actual. Claro, y se compara con el tratamiento actual, y me gusta eso. Si se ven buenos resultados, bueno, entonces esta es la estrategia que tenemos. Qué interesante, aparte me imagino el desafío de llevar a cabo tantos años, seguir tanta gente, también se debe generar una relación muy interesante, ¿no? En tantos años. O sea, es una cosa muy especial. Por un lado, decir que estas cosas son costosísimas, ¿no? Uh-huh. Que la comunidad de investigación de VIH ha hecho un muy buen trabajo, por ejemplo, en tener iniciativas en forma más reciente de tener una mejor representación. Es decir, que, por ejemplo, las mujeres estaban subrepresentadas en la población de los participantes. Entonces se ha hecho mucha abogacía para poder favorecer esto, ¿no? O sea, los grupos menos representados y de donde se tiene menos información, las mujeres embarazadas ha sido otro, ¿no? Entonces, en esto hemos crecido mucho y realmente debo de decir que el área de VIH es un pionero en esto, ¿no? Estos estudios llevarán muchísimo tiempo y son muy costosos, deben idealmente alcanzar muchas poblaciones y por eso es muy importante que sea multicéntrico, ¿no? En muchos países para que puedas decir este resultado sí se puede dar en latinoamericanos porque hay representación de latinoamericanos y fue efectivo, ¿no? Otra de las cosas que pueden suceder es lo que ha sucedido con prácticamente todos los ensayos clínicos de vacunas para tratar de prevenir el VIH, en donde no hemos tenido éxito, lamentablemente. Y estos estudios, por ejemplo, se paran por futilidad. Lo que se entiende es que se hacen estos análisis interinos y se ve que aun cuando siga el estudio no va a haber una diferencia encontrada entre la intervención y la no intervención y se paran por cuestión de costos, de que no tiene caso tener a los participantes metidos en un estudio sin que vaya a poder haber opción de acuerdo a las mediciones que está muy bien establecido en el protocolo original, que se calcula y dice no, pues esto no va a haber una diferencia, se tiene que parar. Y entonces en la investigación puedes tener decepciones tan grandes después de haberse inversiones tan enormes, pero también hay cosas tan importantes como por ejemplo ahora recientemente, si quieres que te cuente una buena noticia al respecto de la prevención, pues o sea, en la ciencia siempre es eso, el riesgo a tener fracasos terribles como los que ha habido con las vacunas o como lo que acaba de pasar con el lenacapavir, que es una molécula de duración muy prolongada donde se da una inyección cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, y al parecer en el comunicado de prensa, no tenemos más información, en ese grupo fue realmente muy eficaz en comparación con otras estrategias para prevenir la adquisición de VIH. Entonces, pues esto es así, es muy emocionante. Uh-huh. Claro, y sí, vale la pena. Uno cuando hace ciencia es un camino frustrante, sin duda. Muchas veces, yo siempre digo, la mayor parte de los experimentos que uno hace salen mal, pero cuando salen bien, qué maravilla. Y más hablando de VIH, ¿no? Qué alegría. Y bueno, ¿cuál crees que es el desafío más grande? Bueno, tal vez tenga que ver con esto que veníamos hablando y justamente con pensando en cada región en particular, pero ¿qué falta? ¿Cuál es el desafío más grande que tenemos? Pues mira, ya no hablamos el desafío que implica para los participantes encontrar participantes. Uh-huh. Es un desafío porque ellos realmente son unos héroes, uh-huh. Meten a los estudios sin realmente poder garantizarles absolutamente nada y de todos modos lo hacen. Y estos, pues digo siempre los aplausos a los participantes, ellos pues no tendríamos información. Pero yo creo que a nivel mundial, si me preguntas cómo veo yo los desafíos a futuro,
Pues es que estamos en épocas donde hay ciertas resistencia hacia dar fondos hacia la ciencia, ¿no? Y esto es global, entonces la ciencia cuesta muchísimo, la salud cuesta muchísimo, mucho dinero, y si no hay adecuados financiamientos, pues esto lamentablemente este tipo de ensayos clínicos no se pueden llevar a cabo. Entonces nuevamente ahí los grandes financiadores han sido agencias, sobre todo de los Estados Unidos y de Europa, y esto hace que, por ejemplo, una de las líneas de investigación en donde más se anhela crecer y seguir adelante, pues son los ensayos clínicos que tienen que ver con cura de VIH, en donde realmente en muchos años no hemos visto avances sustanciales, pero no por eso no se crea que es importante cumplir ese nicho de falta de estrategias para ofrecerle a las personas. Es decir, a pesar de que tenemos buenos tratamientos para tratar y prevenir, de todos modos se cree que tener una vacuna y tener una cura debe de ser parte de la agenda científica, pero estos estudios son carísimos, ¿no? Y entonces principalmente se llevan a cabo en países como Estados Unidos, y que no necesariamente estos aplicarían, o cuánto, uno se pregunta cuánto faltaría para llegar a nuestros países, ¿no? Entonces creo que el gran desafío es el financiamiento y el interés por el VIH, que se ha ido disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? El activismo alrededor del VIH, como ya hay tan buenas noticias siempre, pues el activismo ya no es el mismo que cuando las personas luchaban por sus derechos humanos y por su vida. Entonces, la comunidad juega un papel crucial, ¿no? En que se mueva la agenda científica hacia donde se tiene que mover. Y finalmente decir lo mismo, nuestra región es la región con más inequidad. Y esto la pone en un tremendo desafío hacia cómo hacer para que nosotros podamos decir, tengamos una productividad científica que sea de utilidad y dé visibilidad a nuestros problemas. Porque ya para empezar, publicar en un journal donde la gente lo lea es algo casi inalcanzable. No tenemos el financiamiento de $2,000, $3,000 para hacer eso en nuestros países. Entonces, ya ahí nuestra visibilidad es corta. El dinero que tenemos local para conducir ensayos clínicos de relevancia es muy limitado. El acceso a los financiamientos externos es también escaso, porque siempre se ve a nuestra región como una región que no necesita eso, o que tiene bajos números de VIH, y por lo tanto la carga de enfermedad como no es tan importante como en otras regiones, entonces no se apuesta a hacer investigación acá. Esto ha cambiado un poco en los últimos 10 años hacia mejor. Creo que es muy importante invertir en un liderazgo. Fundación Huésped, por ejemplo, es un ejemplo de un liderazgo nacional, pero también regional e internacional. Entonces, ejemplos como los de Fundación Huésped, que están en la punta de la investigación, y así también Fiocruz en Brasil, y otros ejemplos que puedo dar de historias muy exitosas, pero esto ha costado muchos años de establecerse en forma competitiva para decir, oigan, inviertan en nosotros también sabemos hacer investigación de calidad, nosotros necesitamos ser visibles. Entonces creo que ese es un reto dentro de la comunidad científica global. Y finalmente el otro es a nivel social, ¿no? Como yo decía, nuestros cambios de gobiernos pueden ver amenazados los derechos humanos de nuestras poblaciones. La migración y el cambio climático es un tema que tenemos que tener en la agenda, de saber decir qué está pasando con estas poblaciones, porque son millones de personas que migran hacia otros países, y qué pasa con ellos en términos de VIH. Y bueno, la violencia también es uno de estos temas que ponen en riesgo las personas que están vulnerables a adquirir VIH. Entonces yo diría que
La lista de retos es enorme. Es enorme, claro. Pero qué interesante que claro, gran parte es la financiación y más a nuestra región. Qué interesante, qué clara que sos para contar. Yo no tengo más preguntas, no sé si quieres agregar algo o bueno, terminamos aquí la entrevista. Bueno, pues yo diría que ojalá que los nuevos investigadores o personas que les interese el VIH necesitamos buenos líderes que sean apasionados para inspirar a nuestros jóvenes, ¿no? Yo creo que se ha logrado mucho en cuanto a posicionarnos con cierto liderazgo a través de la IAS, por ejemplo, la Junta de Gobierno ahorita, la representación de Latinoamérica ha ayudado mucho a posicionarnos, pero necesitamos que las nuevas generaciones también se interesen por estos temas para seguir con la agenda, ¿no? Con el activismo. Todos los que nos dedicamos al VIH debemos también volvernos activistas. O sea, no solamente podemos meternos a escribir el paper y ya. Necesitamos más que eso, ¿no? Inspirar a nuestros equipos, inspirar a nuestros participantes para que participen en los ensayos clínicos, darle esperanza a nuestros pacientes, que nuestros pacientes hagan activismo, involucrar a la comunidad, ¿no? Ser alguien que escucha, ser receptivo. Y todo eso, pues sí, se logra estando apasionado, ¿no? Entonces, creo que esto es un llamado a los jóvenes a que se acerquen con personas que estén como yo o como Pedro Can o como Beatriz, que estemos en esta posición en donde necesitamos darle esta estafeta a alguien más o compartir nuestra estafeta para que sean los siguientes apasionados que lleven la agenda y el liderazgo en este tema. Sin duda, tu forma de hablar, cómo lo cuentas es absolutamente inspirador. No lo dudo para nada. Bueno, no me queda más que agradecerte. La verdad fue un placer enorme charlar con vos o contigo. Nunca mezclé todo el tiempo. Pero bueno, agradecerte mucho y bueno, seguiremos hablando. Bueno, te agradezco a ti, agradezco a Fundación Huésped, me encanta ir a Argentina, amo trabajar con los argentinos, me parece que es gente súper educada, súper comprometida, entonces es un placer. Bueno, cuando quieras, aquí te esperamos. Muchas gracias. Brenda es un ejemplo para quienes nos preocupa el futuro de los derechos en nuestro continente. En el marco de la región con mayor desigualdad del mundo, Brenda nos enseña que tenemos que continuar con nuestro trabajo, pero teniendo en cuenta las particularidades que vivimos. Es por ello que sus aportes son tan valiosos, porque nos enseña a pensar desde nuestro sur global y a ver que los derechos no solo se conquistan, sino que también se defienden. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.